Hola queridos estudiantes, les doy la bienvenida a nuestra clase número 14 correspondiente a la asignatura de matemática. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo contenido que corresponde a nuestra unidad 2. Este contenido recibe el nombre de lenguaje algebraico. Nuestros objetivos de aprendizajes de esta clase son representar expresiones escritas, el lenguaje natural con lenguaje algebraico y viceversa, y valorizar expresiones algebraicas. Lo primero que les voy a solicitar es que anoten en su respectivo cuaderno de la asignatura la fecha de hoy, el número de la clase, el contenido a aprender y los objetivos de aprendizajes. Historia del álgebra. El álgebra es una de las ramas más importantes de la matemática, en el que se emplean números, letras y símbolos para hacer referencia a las distintas operaciones aritméticas que se realizan, como por ejemplo una suma, una resta, una multiplicación y una división. Ejemplo de aritmética. Aritmética corresponde a todas las operaciones que ustedes han trabajado en todo su proceso escolar. Aritmética llamamos a las operaciones, vuelvo a repetir, como la suma, resta, multiplicación, división. Ejemplo del álgebra. El álgebra corresponde, ¿cierto?, a una operatoria ya de aritmética que se compone por una letra, que es un número desconocido, y un símbolo de aritmética. Este es un ejemplo de álgebra, 2 más x. La palabra álgebra es de origen árabe. El álgebra procede de las civilizaciones antiguas, tales como la de Babilonia y Egipto. Ellos usaban dicho método para resolver ecuaciones. Luego continuó con la antigua Grecia. Los griegos usaban el álgebra para expresar ecuaciones y teoremas, como por ejemplo el famoso teorema de Pitágoras. Antes de comenzar, les voy a solicitar que resuelvan el siguiente ejercicio para explorar. Al costado izquierdo de su página verán un problema matemático. Corresponde a un grupo de estudiantes que salen de trekking con su profesor. El profesor le dice a sus estudiantes que la cantidad de agua recomendada que hay que llevar para esta excursión es de 2 litros por persona. Nuestro primer amigo, le vamos a llamar Juan. Él dice que mi mamá me pasó esta botella que tiene el doble de capacidad de la que usé la vez anterior. Doble significa 2 veces la misma cantidad. Nuestra amiga, que se llama Juanita, dice, mi primo consiguió estos bastones a la mitad de su precio. Van a observar, a partir de la imagen y de lo que yo le acabo de leer, van a observar la imagen y van a marcar con un tic si la afirmación es correcta. De lo contrario, marcar con una X. Si participan 25 personas, en total deberán llevar 50 litros de agua. Van a colocar un tic, una X, pero sabemos que por persona van a llevar 2 litros. Segundo, para calcular la capacidad de la botella de nuestro amigo Juan, hay que dividir por 2 la capacidad de la botella que usó la vez anterior. Van a responder con una X y una tic si está correcto. Recuerden que él dice que su mamá le dijo que la botella que él tiene hace el doble de la capacidad de la que usó la vez anterior. Y finalmente dice, si X representa el precio original de los bastones de nuestra amiga, entonces 2 por X, X significa un número que no conocemos, corresponde al precio que los consiguió su primo. Van a colocar una X o un tic según corresponda. Luego de esto lo van a ustedes escribir en su cuaderno porque lo vamos a revisar en nuestra clase virtual. Ahora vamos a aprender un poquito de lenguaje algebraico.
Recuerden que la palabra lenguaje algebraico es el lenguaje que se utiliza en matemática. Es el lenguaje más importante para todos los matemáticos. Como cualquier idioma, ya sea el castellano o el idioma el inglés o cualquier idioma, y en asignatura de matemática su idioma principal corresponde al lenguaje algebraico. Deben tener claro que en operaciones aritméticas solo encontramos números. Es lo que ustedes han estado trabajando en todo su proceso académico, trabajando con operaciones en números naturales. Esas operaciones reciben nombre de operaciones aritméticas. Y cuando ustedes expresan una operación de manera escrita, reciben nombre de lenguaje numérico. Como por ejemplo, yo voy a dibujar una operación aritmética cualquiera. 2 más 7 serían 9. Esta operación aritmética, al escribirlo, recibe el nombre de lenguaje numérico, a lo mismo de una división, una multiplicación, una suma o una resta. En otras ocasiones, estas operaciones nosotros las podemos reemplazar con una letra, como por ejemplo 2 más x es igual. Esta es una operación también, pero en estas operaciones, cuando nosotros encontramos algún número que no conocemos, realizamos operaciones con ellas e incluso se pueden calcular su valor numérico. Esto recibe el nombre como lenguaje algebraico, en el cual es una operación aritmética acompañada de una letra. Cada vez que ustedes realicen una operación numérica en el cual lleva acompañado letras, esta operatoria recibe el nombre de lenguaje algebraico. Y como lo dice en la pantalla, ese lenguaje que utiliza letras combinadas con números y signos se llama lenguaje algebraico. Ejemplo, tenemos 2x. Sabemos que es 2 por x, 2 por un número que yo no conozco, 5 por b, x, etc. Es decir, todo lo que yo le acabo de decir, cada vez que hablemos de un número o de un número desconocido o de un número cualquiera, lo vamos a representar con una letra. Esa letra en la cual se va a representar corresponde al lenguaje algebraico. Generalmente cuando uno escribe el lenguaje algebraico o expresa el lenguaje algebraico, se utiliza cualquier letra del abecedario. Cualquier letra va a ser un valor desconocido. Pero generalmente en matemáticas se utilizan las letras X, las Y, la A, la B o la Z. Pero se puede utilizar cualquier letra para expresar un lenguaje algebraico. Ahora les voy a solicitar que anoten en su cuaderno la definición del lenguaje algebraico. Término algebraico. Básicamente, un término algebraico consta de un signo y de un número y una letra que acompaña a dicho número. El número que ustedes observan a su costado izquierdo, que es el 2, recibe el nombre de factor numérico o también el nombre de coeficiente. Recordar, el número que va acompañado a la letra recibe el nombre de factor numérico o coeficiente. La letra que acompaña a este número recibe el nombre de factor literal, o también que este factor literal es una variable o una incógnita. Sabemos que esta incógnita también es un número desconocido. Y este número donde dice 2x es lo mismo que decir 2 por x. Cada vez que hay un número que acompaña directamente a una letra o una incógnita, significa una multiplicación. Tenemos el término algebraico o lenguaje algebraico 2 por x. El número que acompaña a la incógnita recibe el nombre de factor numérico o coeficiente, que es un coeficiente. La letra recibe el nombre de factor literal,
Y este factor literal o esta letra es una variable o incógnita. Incógnita significa que este es un número que nosotros no conocemos. Por lo tanto, acá tenemos el siguiente término algebraico o lenguaje algebraico. 5b sabemos que es 5 por b. En este caso, el coeficiente sería el número 5. Y la variable o el factor literal sería la letra b, que es ese valor que nosotros no conocemos. 7x o 7 por x o 7 por un número cualquiera, porque es un número que no conocemos, el coeficiente sería el número 7, o más conocido como factor numérico. Y la variable o el factor literal sería la letra x. Si ustedes se fijan, es muy sencillo reconocer un término algebraico. No se deben olvidar que el número que acompaña a esa incógnita recibe el nombre de coeficiente o factor numérico. Y esa incógnita recibe el nombre de factor literal, que es una variable o una incógnita. Es decir, un número que nosotros no conocemos. Ahora les voy a solicitar que anoten en su cuaderno los elementos de un término algebraico. Para representar información de lenguaje natural, que quiere decir el lenguaje en el cual nosotros nos expresamos, al lenguaje algebraico, se puede relacionar las palabras de uso común con operaciones matemáticas. Recuerden que nosotros hablamos de nuestro lenguaje natural y para poder expresar al lenguaje algebraico, es decir, a una expresión algebraica, en el cual se utilizan letras que son valores desconocidos, nuestra palabra de uso común la podemos relacionar con operatorias matemáticas. Y esto es muy importante que ustedes se lo aprendan. Ejemplo. A continuación, te voy a mostrar las palabras de uso común que se relacionan con las operatorias y que les ayudarán a expresar ese lenguaje natural a un lenguaje algebraico o expresarlo algebraicamente. Ejemplo, vamos con la operatoria la adición o la suma. Las palabras de común que más utilizamos es más, aumentado, la suma o agregado. La sustracción. Las siguientes palabras de uso común que más utilizamos es diferencia, disminuido, menos. Multiplicación. Doble significa 2 veces el mismo número, triple significa 3 veces el mismo número y producto. División. Dividir, mitad, cuarta parte, es decir, que dividido en 4, tercera parte, quiere decir dividido en 3, cociente y entre. Todas estas palabras de uso común que se relacionan a las distintas operatorias que yo les acabo de nombrar, nosotros lo podemos aplicar para expresarlo como un lenguaje algebraico o expresarlo algebraicamente. Por eso es importante que ustedes deban manejar todas estas palabras o lenguaje de uso común que se relaciona con estas distintas operatorias. Por lo cual, les voy a solicitar que esto ustedes lo anoten en su cuaderno y lo subrayen con lápiz de color para que no se les olvide al momento que ustedes tengan que transformar ese lenguaje común a una expresión algebraica o lenguaje algebraico. Acá yo les quiero presentar un ejercicio en el cual vamos a expresar algebraicamente cada enunciado. Es decir, que este enunciado está escrito en lenguaje natural. Ejemplo, la letra A dice un número. Yo lo estoy expresando en lenguaje natural, un número. ¿Ese número que yo estoy nombrando lo conozco? No. Por lo tanto, lo voy a expresar con una letra cualquiera. En este caso, X. Ahí yo lo traspasé algebraicamente. ¿Qué quiere decir? X es lo mismo que decir un número. Un número está expresado en lenguaje natural
y luego lo expresé algebraicamente, representándolo con una letra o con una incógnita, que es ese valor que yo no conozco, porque ese número yo no lo conozco. Por lo tanto, lo voy a expresar algebraicamente con una letra. Vamos al siguiente ejemplo. Me voy a ir con la letra C para que ustedes posteriormente lo completen en su cuaderno de matemáticas. Dice el doble de un número. La palabra doble, como lo expliqué en la diapositiva anterior, ¿con qué operatoria yo la puedo relacionar? La puedo relacionar con una multiplicación. Y sabemos que el doble es 2 veces un mismo número. Por lo tanto, yo sé que es 2 veces un número. Si dice el doble de un número, ¿yo conozco ese número? No. Por lo tanto, yo le voy a asignar una letra cualquiera. En este caso, yo le puedo asignar la letra A o la letra B o la letra X. Da igual. Recuerden que para expresar algebraicamente, yo lo puedo utilizar cualquier letra del abecedario. Por lo tanto, sería algebraicamente 2 por A, que es lo mismo que decir el doble de un número, es decir, 2 veces A o 2 veces el mismo número. Ahora los voy a invitar a ustedes que completen todos estos enunciados que está escrito en lenguaje natural y lo traspasen al lenguaje algebraico o una expresión algebraica. Recuerden siempre recordar las palabras que se relacionan con la operatoria combinada. Ejemplo, la mitad, el triple y la cuarta parte. La suma de dos números, sabemos que es una suma de dos números. ¿Esos dos números los conocemos? No, pero como son dos números distintos, las letras las vamos a expresar de manera distinta. Un número disminuido en 2. ¿Conocemos ese número? No, pero sabemos que es disminuido en 2. Un número aumentado en 5. ¿Conocemos ese número? No, pero sabemos que la palabra aumentado se relaciona con qué operatoria. Ustedes lo tendrán que buscar con respecto a lo que yo les expliqué en la diapositiva anterior. En 5 ya conocemos el 5. Ahora, nuevamente, les voy a solicitar que ustedes terminen de realizar este ejercicio en su cuaderno de matemática porque lo vamos a revisar en nuestra próxima clase virtual. Expresiones algebraicas. Sabemos que una expresión algebraica o lenguaje algebraico está formada por letras, números y signos de operaciones aritméticas. Ustedes no se les puede olvidar. Ejemplo, 2 más x, el doble de un número o 2x más 5. Esa es una expresión algebraica o lenguaje algebraico que está conformado por letras, que es un valor desconocido, por signos de las operatorias aritméticas y por números. Vamos a ver acá un ejemplo. Términos de una expresión algebraica. Yo en las diapositivas anteriores les di a conocer los términos de una expresión algebraica. Por lo tanto, los vamos a seguir reforzando. Tenemos aquí la siguiente expresión algebraica o lenguaje algebraico. Si yo leo esta expresión algebraica al lenguaje natural, diría el doble de un número disminuido en 3, que es lo mismo que decir el doble de un número menos 3. Recordar que cada vez que va un número acompañado al lado de una letra es lo mismo que decir una multiplicación. 2 por x menos 3, pero lo mismo que decir el doble de un número menos 3. Yo lo estoy diciendo en lenguaje natural y acá en pantalla ustedes lo están viendo que está expresado en un lenguaje algebraico o expresión algebraica. Recuerden que el número que siempre acompaña al valor desconocido recibe el nombre de coeficiente, ¿ya? De coeficiente. La letra que acompaña ese número, recordar siempre que es una variable o es una incógnita que nosotros no conocemos. Es un número, ¿ya? Esa letra recibe el nombre de un número, de una incógnita que es un valor que no conocemos. También recordar que recibe el nombre de un factor literal. Tenemos el signo que acompaña a la expresión algebraica, ¿cierto?
que corresponde a una sustracción, y este número también que está acá, el 3, también es un coeficiente. Por lo tanto, no olvidar los términos de una expresión algebraica. Y esta expresión algebraica tiene términos. Acá tenemos el primer término y el segundo término. Por lo tanto, esta expresión algebraica consta de dos términos, primer término y segundo término. Nuevamente, les voy a solicitar que anoten en su cuaderno estos términos de la expresión algebraica. Vamos a ver un ejemplo con lenguaje natural al lenguaje algebraico o viceversa. Vamos a escribir en lenguaje natural las siguientes expresiones algebraicas. Tenemos esta expresión algebraica, el doble de un número que no conocemos, menos 15. Esto está escrito en lenguaje algebraico o una expresión algebraica. Ya sabemos que es una operatoria, pero no conocemos el valor de esa letra. El doble de un número menos 15. Esto significa que está en lenguaje natural. Si ustedes se pueden dar cuenta, al expresarlo así, corresponde a expresión algebraica o lenguaje algebraico. Y luego lo traspasamos al lenguaje natural, que dice el doble de un número menos 15. Vamos a otro ejercicio. Tenemos 3x. Esto corresponde a una expresión algebraica o lenguaje algebraico, porque sabemos que es una operatoria en el cual se combinan signos de una operatoria aritmética y letras que son valores desconocidos. Al lenguaje natural sería el triple, porque es 3 veces el mismo número de un número. ¿Por qué un número? Porque nosotros no lo conocemos, es un número cualquiera. Eso recibe el nombre de lenguaje natural. Expresión algebraica, como ustedes lo pueden visualizar acá, y abajito los expresamos el lenguaje natural como nosotros hablamos. Por eso es importante que ustedes logren comprender qué es un lenguaje algebraico y solamente deben aprender a conocer las palabras que se relacionan con las operatorias para que ustedes lo puedan expresar algebraicamente. Esto es muy sencillo, solamente ustedes deben manejar las palabras del lenguaje común que se relacionan con las operatorias. Vamos a practicar todo lo que nosotros hemos aprendido durante esta clase, en el cual ustedes van a resolver este ejercicio que observan ustedes en pantalla y lo van a copiar en su cuaderno para posteriormente revisarlos en nuestra próxima clase virtual. La primera parte dice que deben remarcar el recuadro que contiene la expresión escrita en lenguaje algebraico, que representa el siguiente enunciado. Letra A. La diferencia entre el triple de un número y 10. ¿Cuál sería? De estos cuatro, ustedes deberán remarcar el recuadro o pintarlo de la expresión algebraica o lenguaje algebraico que corresponde a cada enunciado, que es el lenguaje natural. B. El doble de un número aumentado en 4. Van a tener que ver cuál de estos 4 corresponde a este lenguaje natural y con su respectiva expresión algebraica. 2. Une cada enunciado escrito en lenguaje natural con su representación en lenguaje algebraico. Solamente ustedes deben unirlo. Antes de que ustedes resuelvan en su cuaderno estos ejercicios, yo les recomiendo que cada vez que ustedes traspasen de un lenguaje natural al lenguaje algebraico o viceversa, vayan realizándolo parte por parte. Como por ejemplo, voy a encender acá mi pluma o mi lápiz. Si yo digo la diferencia, voy a tener que ver a qué operatoria se relaciona la diferencia y la anoto. Entre el triple de un número, ¿qué significa triple? Sabemos que triple es 3 veces un número. ¿Conocemos ese número? No, y le vamos a asignar una letra. Y
10. Sabemos que 10 es un número 10. Así sucesivamente ustedes pueden ir expresando el lenguaje algebraico, los enunciados del lenguaje natural. Pueden ir haciéndolo parte por parte para que no se vayan equivocando. Valorizar expresiones algebraicas. Yo les quiero contar que cuando tengamos una expresión algebraica, nosotros podemos darle valor a esas letras. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para valorizar una expresión algebraica o lenguaje algebraico, se reemplazan las letras por valores numéricos o por números. Y luego que se reemplazan esas letras por valores numéricos, podemos proceder a resolver la operatoria. Solicito por favor que vean el siguiente ejemplo. Acá tenemos la siguiente expresión algebraica. Queremos calcular el valor numérico de la siguiente expresión. Tenemos el doble de un número aumentado en el triple de otro número menos 15. Sabemos que no se les puede olvidar que cada número que va acompañado juntito de una letra significa que es una multiplicación, que es lo mismo que decir 2 por A más 3 por B menos 15. Pero realmente se lee el doble de un número más el triple de otro número menos 15. Dice, si A vale 7 y B es igual 2. Como aquí ya me está dando el valor de estas dos letras, yo simplemente puedo reemplazar dichas letras por los valores que me dan y posteriormente resolver mi expresión algebraica. Ahora vamos a reemplazar las letras. El 2 corresponde, por lo tanto no lo vamos a reemplazar. La A la vamos a reemplazar por 7 porque nos dice que A vale 7. Por lo tanto sería 2 por 7. Más el 3 por B. Sabemos que B vale 2, por lo tanto la letra B la vamos a reemplazar por su valor numérico que corresponde a 2. Menos 15. Si ustedes se fijan, a esta expresión algebraica nosotros le dimos un valor a nuestras letras, porque nos dice que A vale 7 y B vale 2. Solamente nosotros tenemos que reemplazar las letras que son nuestras incógnitas por el valor numérico que se nos da para poder resolver la operatoria. Por lo tanto, solamente resolvemos. 2 por 7 nos da 14 más 3 por 2, 6. Recuerden que se nos transformó en una operatoria combinada, menos 15. Sumamos 4 más 6, 20, menos 15. ¿Ya? Nos da como resultado de esta expresión algebraica el valor 5. Si ustedes se fijan, es muy sencillo valorizar expresiones algebraicas. Solamente debemos saber el valor que corresponde a cada letra y luego solamente reemplazar esa letra por dicho valor que se nos da y resolvemos la expresión matemática. Ahora les voy a solicitar nuevamente que anoten en su cuaderno la explicación de cómo valorizar expresiones algebraicas o lenguajes algebraicos. Después de haber explicado cómo valorizar expresiones algebraicas, los voy a invitar a que resuelvan el siguiente ejercicio, pero lo van a anotar en su cuaderno de matemática para que luego lo podamos revisar en nuestra clase virtual. Primero dice, resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que han estudiado. La primera parte, ustedes van a tener que completar esta tabla. Tenemos la siguiente expresión algebraica que está acá, A más B más C. Es decir, es la suma de tres números distintos. Si se fijan, yo lo expresé como lenguaje natural. A menos B más C. Y la última, 2A más B más C, que es el doble de un número más otro número menos otro número. Acá, si ustedes se fijan que al costado izquierdo está el valor que se le asigna a cada letra. Sabemos que la primera parte, A vale 3, B vale 2 y C vale 1. Solamente acá al lado ustedes le van a ir dando valor a cada letra que corresponde acá. Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Y así sucesivamente. La número 2, deben aquí valorizar las siguientes expresiones algebraicas y luego completar la tabla. Acá tenemos dos expresiones algebraicas, el doble de un número y el doble de un número más 1.
o aumentado en 1. Sabemos que en la primera columna n vale 1, en la segunda columna n vale 2, en la tercera columna n vale 3 y en la cuarta columna n vale 4. Y solamente debemos expresar o reemplazar nuestra expresión algebraica debemos expresar o representar las letras de nuestra expresión algebraica con los números que nos da en cada columna. En la primera, como es el doble de un número, si n vale 1 sería 2 por 1. ¿Y cuánto es 2 por 1? Ustedes lo resuelven. Y así sucesivamente. Solamente ir reemplazando las letras por cada número que se nos da. Ahora los voy a invitar a desarrollar la guía número 12 que va adjunta a su clase. Recordar que esta guía ustedes van a poner en práctica todo lo que aprendieron en la clase de hoy. La primera parte de esta guía, ustedes deben escribir la expresión algebraica que corresponde a este lenguaje natural. En la número 2 van a representar el lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Número 3. Deben escribir el lenguaje natural, las expresiones adjuntas en esta guía. Y por último, van a completar la tabla en el cual le van a dar valor a esa expresión algebraica para posteriormente resolver la operatoria. En la última parte de su guía, van a verificar si el valor de cada expresión algebraica corresponde a la solución. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte superior de cada expresión algebraica, cada letra tiene su valor. Por lo tanto, ustedes solamente tendrán que reemplazar cada letra de cada expresión algebraica con su valor correspondiente y resolver la operatoria para comprobar si la solución está correcta. En caso que cada expresión algebraica ustedes encuentren la solución correcta, deben encerrar con un círculo la expresión algebraica, el cual la solución corresponde a dicha expresión o ecuación. Ahora yo me quiero despedir de ustedes con una hermosa frase. La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Yo ahora me despido de ustedes, espero que este contenido de hoy les haya servido bastante y que lo hayan encontrado entretenido, porque ahora ustedes ya manejan el lenguaje algebraico como lo utilizan todos los matemáticos. Recuerden que este viernes tenemos clase virtual y en dicha clase vamos a aclarar todas las dudas el cual a ustedes no les haya quedado claro en la clase de hoy. Así que nos vemos el próximo viernes en nuestra clase virtual de matemática en el cual vamos a ver nuevamente lenguaje algebraico.